No, y en realidad porque llegó el momento, nosotros invitamos a nuestro primer invitado internacional para presentar el sistema. Y quiero presentarle, y ya lo estoy llamando, al arquitecto Esteban Jáuregui. Es arquitecto graduado en la Universidad Nacional de La Plata en 1985, es de La Plata, oriundo de La Plata. Es docente de la Cátedra de Producción de Obras desde el año 2000 a la fecha y de la Cátedra de Procesos Constructivos del 2011 a la fecha, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata. Bueno, es docente de capacitación en el INCOSE, es ponente en seminarios internacionales y tiene 3 interesantes publicaciones dedicadas al steel frame. Con ustedes, Esteban Jáuregui, que va a tener que abrir su presentación ahí, o se la abrimos nosotros. Un gusto estar de nuevo en esta facultad hermosa que tienen ustedes. Quizás me he cruzado en el patio hace un par de años, les invadimos la facultad con 180 alumnos de la Facultad de Arquitectura de La Plata, unos 15 docentes. Estuvimos visitando Montevideo y nos dieron una excelente clase de historia de Montevideo y de Uruguay. Así que para mí es un honor compartir este ratito con ustedes. Agradezco a Liucose la deferencia por haberme invitado a hacer esta introducción a este sistema constructivo con el cual me vinculé, como decía Liber, también en el año 94, hace un ratito, parece ayer. Y en los comienzos mis colegas me decían: Esteban, ¿por qué haces esto que es tan raro? Y yo les contaba una pequeña anécdota familiar que voy a compartir con ustedes. A mis lejanos 18 años yo me recibí de bachiller, yo sabía que quería ser arquitecto, pero no tenía ni idea de la construcción, salvo lo que sabe del usuario. Y por esas cosas de la vida me fui a vivir un año a California. Y cuando llegué a las casitas californianas, hice lo que hacen nuestros potenciales clientes cuando se acercan al estudio. Golpeé la pared y dije: pero estas casas son de cartón. Lo cual es cierto, porque las placas se llaman de cartón yeso. Y uno comienza a vivir en estas construcciones distintas. Y te olvidas de cómo fueron construidas, empezás a percibir que son muy confortables, empezás a observar que casi todas tenían una pequeña caldera, un termostato, que cuando el termostato se apagaba tardaba mucho tiempo en volver a funcionar y después supe que eso era ahorro de energía. Volví a mi ciudad, a La Plata, hice la carrera en la universidad de mi ciudad, de esto no había absolutamente nada. Y en los 90, entre las muchas cosas que aparecieron, apareció el steel framing. Y dije: como las casitas de California, pero en lugar de ser entramados de madera, eran entramados de acero galvanizado liviano. Lo cual nos daba una seguridad, tanto a los usuarios como a los profesionales, porque convengamos que, si bien el sistema de madera me parece excelente, al menos en Argentina no tenemos los controles de calidad que sí tienen en América del Norte. En cambio, cuando uno compra un perfil, compra algo que está normalizado. Cuando uno compra cualquiera de los componentes del sistema, uno sabe lo que está comprando. Si tiene un problema, tiene a quién reclamar. O sea, nos sentimos seguros con los materiales que vamos a estar utilizando. Yo voy a tratar de dar una... Si logro pasar la imagen. Ahí está. Un sobrevuelo por lo que es el sistema, lo van a desarrollar a lo largo del seminario, entre hoy y el lunes. Así que mi intención es que simplemente se vayan con algunos conceptos de qué se trata y de dónde viene. Ahí dice Balloon Frame, dice un país, dice una fecha. Yo digo con todo el capricho o necesidad que tienen los historiadores de marcar tiempos históricos, ¿no? Digo, no salió un hombre con un cartel que decía hoy empieza la Edad Media y tampoco salió otro que decía hoy empieza el Balloon Frame. Pero ¿qué estaba pasando en América del Norte por aquellos años? Ustedes piensen que antes de la Revolución Industrial, estos entramados livianos, las vinculaciones, los clavos se hacían de a uno. O sea, el precio, el costo de hacer esas fijaciones era más caro que el consumo de la madera para construir la vivienda que estuviéramos ejecutando. Con la revolución industrial, la fabricación industrializada de las fijaciones, la mecanización de los aserraderos, y como muchas veces sucede, una tragedia en 1871 fue el incendio de la ciudad de Chicago. Chicago necesitaba muchas viviendas y muy rápido, y el balloon frame fue el sistema que dio respuesta a esa necesidad. ¿Y qué era el balloon frame? El balloon frame eran, como decíamos, entramados de madera, una sucesión de columnitas o montantes, las vamos a llamar, separadas a determinada distancia, pero cuando necesitaban hacer una doble altura, un entrepiso, el entrepiso se fijaba lateralmente, la viga se fijaba lateralmente al montante,
Con lo cual, cuando bajaba la carga, lo que estaba trabajando el esfuerzo de corte eran los clavos. El sistema que lo sucede, del cual deriva el steel frame, es el sistema plataforma. La gran diferencia entre uno y otro es que aquí los montantes tienen la altura de los cielos rasos. La viga apoya de plano en ese montante de planta baja. El montante de planta alta sigue el mismo esquema de estructura alineada y habitualmente la solución de techo, una cabreada, una cercha, cumple el mismo esquema estructural. Pequeñas cargas desde la cubierta, pasando por el montante de planta alta, pasando por la viga del entrepiso, pasando por el montante de planta baja, hasta llegar a la fundación. 30 años después de mi expedición californiana, hice una especie de viaje en el túnel del tiempo. Lo tomé a mi hijo, que más o menos tenía la misma edad que tenía yo cuando viajé por primera vez, y me lo llevé al mismo lugar. Esta secuencia fotográfica podría haber sido tomada ayer, y es el sistema Platform Frame que aún hoy le sigue dando respuestas a las necesidades de la gente. Si ustedes observan la foto de la izquierda arriba, habitualmente ellos hacen como una caja de hormigón donde alojan los vehículos, los lugares de servicio, los lavaderos, y a partir de 1,20 m, 1,50 m disponen las vigas de madera y comienza la construcción seca. En la foto de la derecha comienzan a aparecer, bueno, ya están montadas las vigas de entrepiso, los paneles de planta alta comenzaron su montaje. Empiezan a aparecer algunos accesorios, que son las placas de OSB, ¿no? Los Oriented Strand Board o placas de virutas orientadas. Estos sistemas livianos no tienen el problema, digamos, el talón de Aquiles no es la carga vertical, sino la carga horizontal del viento. Por lo tanto, necesitamos recurrir a rigidizaciones para rigidizarla donde se muestra débil, es decir, contra el efecto horizontal de los vientos. Para eso aparece el OSB, para eso verán que también aparecen ciertos flejes con los cuales vamos a rigidizar estas construcciones. En la foto de arriba ya fue colocado el OSB, ya se colocaron todas las cabreadas de techo. Si ustedes pudieran retirar el OSB, verían que cada una de esas cabreadas coincide con los montantes de planta alta, la viga. ¿Qué no se ve? Ah, vale. No, por favor. Siguiendo el esquema este de que yo les contaba de la estructura alineada. Cuando yo vi la primera obra en construcción, en steel framing en Argentina, similar, imagínense todo eso hecho en acero, o sea, imagínense la foto de arriba. La primera reflexión, aunque uno no fuera arquitecto, es pero qué cantidad de estructura metálica para soportar quizás un techo de chapa liviano, ¿no? Hay como un sobredimensionamiento en esa estructura. Ustedes van a ver que esto tiene una fundamentación que nos podemos apartar del sistema, pero esto sería el sistema ortodoxo. Está pensado de esta manera y ya van a ver por qué. La foto de abajo ya está la terminación, una terminación clásica, tejas asfálticas clavadas con clavo de cobre, el siding, la tingladilla, la madera como revestimiento. Es bastante común si vos andás caminando por alguna de estas ciudades, ves esa construcción envuelta en polietileno, separado el polietileno 1 metro de la construcción. Los operarios con grandes espátulas levantando el siding viejo, en los techos levantando las tejas viejas, recolocando el tejado nuevo, recolocando el siding nuevo. Pasás a la semana siguiente y decís, pero esta casa es nueva, y en realidad lo único que hicieron fue cambiarle la envolvente. Es decir, otros conceptos a la hora de los mantenimientos. La familia siguió viviendo en el lugar, ningún trastorno y la casa quedó como nueva. Vamos a arriesgar una definición para ya meternos en el tema del sistema. ¿Qué es el steel framing? Podemos decir que es un sistema constructivo multicapa integrado por un conjunto de perfiles de acero galvanizado liviano vinculados entre sí por tornillos autoperforantes. Aquí no hay soldaduras, o no debería haberlas, porque siempre aparece alguien que dice, vos sabés que acá a la vuelta estaban soldando unos perfiles, digo, van a haber mucha cosa mal hecha también. El sistema está pensado para ser vinculado de una manera mucho más sencilla, son tornillos autoperforantes. Constituyendo, y está subrayado y debería estar casi parpadeando fosforescente, un entramado solidario de metal. ¿Y por qué tanta importancia de la solidaridad? Yo digo en todos los órdenes de la vida y también en el steel frame. Porque si vos tomás uno de estos montantes, una de estas columnitas, casi que la podés deformar haciendo poco esfuerzo con tu brazo. Pero y te preguntas, ¿esto va a soportar 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles?
ese montante no trabaja solo, trabaja con un conjunto de montantes, de soleras, de OSB, de flejes y demás. Esto constituye un sistema constructivo. Después se reviste con distintas placas, pero ese es el fundamento de la solidaridad de los elementos. A la hora de la búsqueda, decir steel frame o decir steel framing es exactamente lo mismo. Son sinónimos. El steel frame es la estructura de los elementos metálicos, el framing es la acción del armado, pero da lo mismo decir una cosa o la otra. Vamos a definir el sistema por sus características. ¿Por qué vamos a decir que es abierto? ¿Por qué vamos a decir que es liviano? ¿Por qué diremos que es flexible para el diseño? ¿Por qué diremos que es rápido en su montaje, que es básicamente en seco? ¿Y por qué hablaremos de las aislaciones eficientes, que tiene que ver esto con el ahorro de energía y con los niveles de habitabilidad del usuario? ¿Qué es un sistema abierto? Un sistema abierto es aquel que podemos compatibilizar con otras tecnologías. Por oposición, ¿qué sería un sistema cerrado? Si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, una Europa devastada por los bombardeos también necesitaba muchas viviendas y muy rápido. Los sistemas cerrados fueron los que dieron respuesta a esa necesidad. Venía una pluma con una caja, la depositaba terminada, no tenías que cambiar ni el picaporte. Muy poca flexibilidad arquitectónica, pero era una vivienda lista para usar. Dio respuesta a esa necesidad. Los sistemas abiertos son los que han realmente tenido desarrollo en la historia de la arquitectura. Llegan a un país como la Argentina o a Uruguay, de tradición húmeda, y pueden ser compatibilizados con ese sistema húmedo. Conviven ambas tecnologías, podemos combinarlos con varias cosas. Es un sistema liviano. ¿Qué caracteriza a los sistemas pesados, semipesado, liviano? El peso específico del elemento más pesado del sistema que estemos analizando. En steel framing, por ejemplo, una viga de entrepiso. Un PGC, es decir, un perfil galvanizado C, de 200 milímetros de altura de alma por 5 metros de longitud, por 2 milímetros de calibre de chapa, pesa 28 kilos. Un operario lo puede levantar con el simple esfuerzo de su brazo. No necesitamos maquinarias especiales para hacer los montajes de estas construcciones, que las podemos utilizar. Obviamente, si queremos acelerar los tiempos, como contaba Liber, sin duda que ustedes si buscan en YouTube van a ver montones de construcciones en América del Norte con una tecnología y una logística impresionante para acelerar esos tiempos, pero no los necesitamos. Flexible para el diseño. Yo no soy tan optimista como un ingeniero que cuando comenzamos con esto decía, con esto podemos diseñar cualquier cosa. Y yo me imaginaba los proyectos de Ocarnia Meyer, curva y contracurva, anda a hacerlo con steel framing. Pero convengamos que hay una gran cantidad de proyectos que sí podemos resolver con el sistema. Ahí dice rápido en su montaje, básicamente en seco. De acuerdo a las experiencias y a los estimados, si construyéramos el mismo proyecto, uno con el sistema húmedo y otro con el sistema seco, con el sistema seco deberíamos tardar como mínimo el 50% menos que su compañero de al lado. En construcción tradicional tenemos muchos tiempos muertos, tenemos muchos tiempos de fragüe, tenemos lo que se llamaban muchas tareas críticas. ¿Se acuerdan del camino crítico? ¿Qué era? Una sucesión de tareas críticas, ¿no? ¿Qué era la tarea crítica? La que yo tengo que terminar para comenzar con la siguiente. En la obra húmeda tenemos mucha tarea crítica. En steel framing tenemos muchas tareas simultáneas, podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y para mí lo que es más importante, obviamente esto es materia opinable como casi todo lo que yo digo, yo me volqué al sistema por el último concepto, las aislaciones eficientes. Yo quería replicar eso que yo había vivido en cada obra en la cual tenía intervención. Esto se relaciona muchísimo con el subsistema aislaciones, vamos a hacer un pequeño parrafito luego y creo que en el día lunes van a tener una clase destinada a este tema, así que tampoco quiero distraer tiempo. Van a ver que no hay muchos elementos distintivos para recorrer todos los componentes del sistema, no hay mucha cosa para acordarse, hay pocos perfiles, hay pocos tornillos, hay pocos anclajes, hay pocas placas, hay pocos selladores, no hay mucha variedad de elementos, es simplemente variaciones de tipos, de tipologías, pero los perfiles, por ejemplo, son dos, o sea, el PGC, el de la izquierda, cuya dimensión A o alma es la única que varía, porque el ala, que es la B, y la pestaña, que es la C, se mantienen inalterables. O sea, podemos tener un perfil pequeño o tenemos una viga de entrepiso, el ala y la pestaña van a ser inalterables. Habitualmente 40 milímetros de ala, y la pestaña puede variar del fabricante entre 12 y 17 milímetros. Lo que cambia, sí, es la dimensión del alma y obviamente el calibre de la chapa, de acuerdo a donde esté ubicada en el espacio esa pieza C. El perfil U, en la jerga constructiva llamado la solera, la función que cumple no es estructural, es mantener al montante en su lugar, para que éste sí cumpla la función de vehiculizar la carga. Para eso sirve la U. Nuevamente, lo que se modifica en la U es la dimensión del alma, la A,
y la B son 35 milímetros. Su ala también es inalterable independientemente de la dimensión del perfil. 2 perfiles para armar todas las estructuras con steel framing. ¿Cómo se fabrican los perfiles? Ustedes habrán visto en los camiones las bobinas galvanizadas ya están precortadas porque necesitamos tener el desarrollo completo del perfil que va a ser colocado en una máquina extrusadora, que es la que se ve a la derecha, y luego distintos rodillos la van conformando, un operario setea la longitud y una guillotina va cortando los perfiles a la medida que le coloquemos. Es decir, uno podría solicitar a fábrica los perfiles a medida, y esto no es un gasto adicional, porque uno paga por metro lineal de perfil. En Argentina el metraje estándar es 6 metros, no sé si también aquí. Y luego uno puede, supongamos que vos tenés una construcción proyectada a 2,80 metros, pedir todos los montantes, que es una buena cantidad, cortados a 2,80 metros. Después vas a tener que hacer algunos cortes en la obra, pero de esta manera te vas a estar ahorrando muchísimo trabajo, tiempo y obviamente dinero. Dijimos que el gran enemigo del steel framing y de estos sistemas livianos es el viento. Hablamos del OSB, ahora vamos a hablar de los flejes, que son las cruces de San Andrés y el strapping. La cruz de San Andrés se materializa con el retazo de la bobina. Ustedes vieron que la bobina está cortada, lo que sobra, o sea, lo que sobró del consumo para armar los perfiles, generalmente sirve para flejes. Por eso van a ver que nunca hay 2 flejes del mismo ancho. De acuerdo a cómo vino el corte, podrá ser un fleje más ancho o de menos anchura. La cruz de San Andrés se fija solamente en sus extremos. La función es mantener la escuadra de estos paneles. El esquema del dibujo del medio, que no sé si se ve, es que tiene que tener un ángulo de mayor de 30 grados y menor de 60, si no la cruz no estaría funcionando. Y de acuerdo a la incidencia del viento, o sea, esto también sale por cálculo estructural, puede ser que se paute, como se ve en el otro gráfico, una cruz de ambas caras, una cartela, que es esa chapa lisa, cuadrada, que la única función que tiene es que podamos colocar mayor cantidad de tornillos en el arranque y llegada de las cruces. O sea, con esos conceptos uno estaría rigidizando, o una de las formas de rigidizar obviamente estos paneles constructivos. El otro fleje que utilizamos se llama strapping, y yo lo llamo fleje antipandeo, digo, más amigable que el nombre en inglés. Lo que hace es mantener el montante en su posición. Cuando uno le aplica la carga al montante, más allá que tiene una capacidad casi de 500 kilos cada uno, el talón de Aquiles es la deformación del perfil, no la resistencia. Entonces, obviamente va a tratar de rotar y flexar en la parte del centro. Por eso, en el centro de los paneles vamos a colocar de ambas caras un fleje de punta a punta atornillado en el ala de cada uno de los montantes, para evitar este movimiento de rotación y de flexión que va a tender a hacer el perfil cuando le coloquemos la carga, por ejemplo, de un entrepiso o de una cubierta. Y los diafragmas de rigidización mediante OSB o placas de madera de laminado fenólico serían el complementario. A veces, de acuerdo a las dimensiones de las aberturas, no podemos colocar la cruz de San Andrés. Entonces recurriremos al diafragma de rigidización con la siguiente recomendación. Y esto vale tanto para el drywall como para los emplacados exteriores. Si ustedes observan la ventana o la puerta-ventana, verán que hay un corte que le llamamos en L en el caso de la puerta-ventana o un corte en C en el caso de la ventana. Nunca hacer coincidir el corte o la junta con la jamba de la abertura, porque ahí vamos a tener en poco tiempo una patología constructiva que es la microfisura de los encuentros. O sea, la rigidización adecuada es como está en el gráfico. Esto se computa vacío por lleno, o sea, esos son desperdicios del sistema, pero verificar en obra que ese recorte esté hecho de esta manera, porque si no, en poco tiempo van a tener una patología que no la van a poder resolver, salvo que cambien completamente la placa. Nos vamos a meter en paneles, 3 tipos de paneles nada más. De nuevo, 2 perfiles, 3 tipos de paneles. El más simple, el panel ciego, una sucesión de montantes, una solera superior, una solera inferior. El último montante dice de cierre, está invertido, está mirando hacia el otro lado, porque yo ese panel lo tengo que vincular con otros paneles. Necesito espalda de atornillado, por eso lo vamos a girar. Otra distinción con relación al drywall. En drywall, en general, ustedes sí han observado cómo ellos hacen la modulación, lo hacen al centro del ala de los montantes. Nosotros modulamos al alma del montante. Es una arista tangible. El operario la puede medir fácilmente con la cinta métrica. Fíjense cómo
en la grilla modular, que es lo que se ve de fondo del gráfico, todas las alas están coincidiendo con la grilla. Hay una pregunta bastante clásica, sobre todo para los que hacen drywall, es, pero si uno quiere colocar las placas enteras desde el arranque, cuando yo llego al tercer o cuarto módulo, ya que esta separación es de 400 o 600 milímetros por la dimensión de los emplacados, hay una que no va a tener espalda de atornillado. Ahí se pueden hacer dos cosas. O traemos 20 milímetros, es decir, 2 centímetros, toda la modulación para que la primera placa coincida con el eje del montante, o arrancamos con una placa de ajuste. Recortamos la primera placa y a partir de ahí van todas las placas enteras si queremos hacer realmente una optimización del consumo de los emplacados exteriores, básicamente. Ahí dice panel con vano no portante. Tuvimos que poner una ventana. Hay que ventilar la casa, va una ventana. Aparecen unas piezas pequeñas arriba y abajo también. Y una solera cortada, que la vamos a llamar solera del 10, por esas solapitas de 10 centímetros que se le hacen para encastrarle en los montantes laterales, en la parte superior y en la parte inferior. Las piecitas pequeñas se llaman criples, la traducción es lisiado, no tiene nada que ver con la construcción. En la obra todo el mundo la llama criple. Criple superior, criple inferior. Esos criples no tienen funciones estructurales. Tienen la función de ¿qué? De recibir a la placa, es decir, espalda de atornillado para el emplacado. Si a nosotros se nos ocurriera apoyar un entrepiso o una solución de techo en ese panel, se deformaría la abertura, porque no está capacitado ese panel para soportar carga. Por eso dice panel con vano no portante. Si necesitamos colocar una ventana, apoyarlo en entrepiso, apoyar un techo, tendremos que hacer una viga de dintel, que es la que se ve en la parte superior del dibujo. Dos perfiles enfrentados. Obviamente la longitud va a estar en función de la dimensión de la abertura. Esto se verifica y se calcula mediante cálculo de ingeniería. En la parte del hall, del acceso al salón, hay dos muy buenas maquetas que cuando se vayan, o a lo mejor el lunes, préstenle atención a la resolución de la viga de dintel, que se va a entender mucho más de lo que yo les pueda explicar con este gráfico. Pero entonces, cuando ustedes necesitan soportar una carga con una ventana, aparece la viga de dintel. Pero a los costados, alguien tiene que sostener la viga de dintel. No sé si se alcanza a distinguir que las dos jambas hay un montante más alto y un montante más bajo. El montante más bajo es el que sostiene la viga. Eso le llamamos jack, como el chocolatín, fácil de acordarse. Los jack, ¿cuántos jack vamos a colocar? De nuevo saldrá por cálculo, pero una receta muy fácil de acordarse. Los elementos que yo quito del centro son los jack que voy a colocar en partes iguales en los laterales de las jambas de la abertura. Si ustedes observan, hay dos criples, es decir, yo quité dos montantes. Esa resistencia la tengo que trasladar a los bordes de la abertura. Un jack de cada lado. ¿Qué pasa si saco 3 criples? ¿Cuántos jacks colocaré de cada lado? No, 2 de cada lado. Tiene que ser exactamente igual. No puede haber una descarga asimétrica. Si vos tenés 3 criples, tenés que colocar 2 jack y 2 jack. Si tenés 5, tenés que colocar 3 y 3. Después esto se verifica, pero es una regla muy básica para entender que lo que quitamos para hacer la abertura lo repartimos por partes iguales para sostener la viga de dintel. ¿Se entendió el concepto? No hay más paneles, gente. Este es el más complicado de todos. Si ustedes entendieron entendieron todos los paneles del steel frame. Hay una fotografía en obra, o sea, estamos prefabricando en obra. Esto se puede prefabricar en taller o se puede prefabricar al pie de la obra. Ustedes están observando ahí una viga de dintel, un montante que va de punta a punta y 2 jacks. Eso le está indicando la dimensión de la abertura empezó a crecer. Ya necesité 2 jacks de cada lado para sostener esa viga de dintel y vehiculizar la carga por los bordes de la abertura. Empezamos a armar los paneles, nunca olvidarse un fibrón indeleble en la obra. Cada panel tiene un nombre y apellido. Si no se los colocás, después va a ser bastante trabajoso identificarlos, así que vamos a, de acuerdo al plano que ustedes elaboraron, cada panel va a tener un nombre, y ese nombre se coloca y ustedes definirán en dónde. Nos preparamos para el montaje. Ya después vamos a hablar de la platea de hormigón, 2 palabras, pero empezamos a ubicar toda la panelería antes de armarla de acuerdo a un plano de montaje. Comenzamos habitualmente por una esquina. Tenemos la posibilidad,
y por eso es bueno también hacer la platea y la carpeta de alisado. ¿Todos conocen lo que es la chocla? ¿Sí? La chalk line, la línea de tiza, la chocla. Vos con la chocla haces el plano de replanteo sobre la carpeta. Entonces tenés los ángulos rectos y ya sabés dónde va cada uno de los paneles. Comienza el montaje, tomás el ángulo recto, verificás los plomos, le haces apuntalamientos provisorios con los mismos perfiles y seguís con el tercer panel tratando de empezar a cerrar como cajas, ¿no? Es muy crítica esta parte, como bien dijo Liber, que no te agarre un viento fuerte justo cuando estás haciendo el montaje porque puede ser bastante dramático. Entonces, asegurarnos bien que ese montaje provisorio realmente pueda bancarse un viento razonable. Ya colocamos todos los paneles, estamos preparados para colocar la cubierta. Todo ya está presentado, apuntalado, pero todo es provisorio hasta ese momento. Terminamos con los paneles, nos vamos a los techos. Techo clásico en América del Norte, cabreadas. ¿La única forma de construir? No. ¿La única forma de proyectar? No. ¿La más clásica? Sí. 4 tipos de cabreada, la tipo jet o estándar, la reticulada, la cabreada que copia, la cabreada tijera que copia, o si necesitan hacer un cielo raso catedral, o la cabreada con baulera si quieren utilizar esa cámara de aire para guardar elementos en el ático. Tener mucho cuidado porque esta cabreada, las cabreadas se hacen solamente con PGC, acá no interviene la solera. Ese cordón inferior ya está funcionando como una viga de entrepiso, o sea, ahí la sobrecarga va a ser más importante, así que cuidado cuando resuelvan esto para hacer la verificación estructural correspondiente. Las cabreadas se arman, cuando uno proyecta una solución con cabreadas es porque sabe que hay una repetición de elementos iguales, o sea, la que lleva más trabajo es la primera, es la más engorrosa, la que lleva los cortes, la medimos, hacemos una plantilla, hacemos un modelo. Siempre me acuerdo de una alumna así como ustedes cuando yo estaba diciendo la complejidad de la primera cabreada, me dice, Esteban, ¿por qué no empezamos por la segunda? Pero lamentablemente hay que empezar por la primera y hay que tomarse un trabajito. Después todas las demás se hacen de forma muy, muy simple. Cada vez que veo esta foto me acuerdo de un proyecto muy interesante en 2 escuelas técnicas que hice en el conurbano. Me tocó ser el instructor de chicos de secundario que estaban recién empezando a tomar una atornilladora. Así que traté de resolver el aula más simple porque la idea era hacer un aula para la escuela. Las empresas nos donaron los materiales y yo recordé un análisis que había hecho el Centro de Ingenieros de Buenos Aires para tratar de eliminar la cantidad de consumo de acero. Analizaron los prototipos que hizo la empresa Siderar en San Nicolás. El primer conjunto de viviendas que se hizo en la Argentina fue en esa localidad. Y ellos decían, bueno, si sacamos una cabreada por medio y colocamos un USB más grueso como entablonado para que no pandee, nos estamos ahorrando la mitad del consumo de perfiles para un techo liviano. Y yo dije, qué bueno, ¿no? Y además, en lo adicional, si yo alojaba las aberturas entre las cabreadas, me evitaba de hacerle a los alumnos las vigas de Intel. Era otra buena noticia. Lo que no era una buena noticia, y confieso que no me di cuenta mientras lo estábamos haciendo, es de qué manera atornillamos las placas del cielo raso si yo coloco las cabreadas cada 1,20 m o cada 1,22 m. Por eso en el sistema está pensada la cabreada siguiendo la modulación, porque todos los cordones inferiores sirven para atornillar las placas de cielo raso. ¿Está? Un techo más complejo. Lo que se llama el cola de pato en arquitectura. Acá se materializa no con PGC solamente, sino que son paneles triangulares. Necesita una parte de proyecto muy preciso, porque ahí son aristas las que se tocan. Cuando me tocó hacer un proyecto de estas características, era con un matrimonio de abogados. No saben qué tranquilo que estaba cuando firmé ese contrato. Y yo le mostraba a la señora abogada las revistas que nos gustan a nosotros, ¿viste? Las casitas bien simples, muy minimalistas, y la señora me las hacía a un costado y me sacaba las American Homes, y yo veía que cada techo era más complejo que el anterior, así que ya más o menos me imaginaba por dónde iba a salir el tiro. Y el tiro salió y bueno, hice una maqueta como hacíamos en la facultad, lo fui a consultar al ingeniero Solari, recién empezaba con su estilo a funcionar en San Isidro, allá en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires. Y él era el que había cuñado, con esto se puede hacer cualquier cosa, Esteban. Entonces le puse a Enrique la maqueta sobre escritorio y le dije, ¿cómo hago esto? Y entonces fue siempre lo recordamos porque es el que recurrió a la imagen. ¿Te acordás cuando éramos pibes y jugábamos con las barajas y hacíamos castillitos? Bueno, tenés que hacer un castillito, pero las barajas nuestras tienen 100 milímetros.
Cuando vos apoyás una con otra se empiezan a separar y cuando apoyás la tercera se separa de las otras dos. O sea que eso lo vas a tener que componer después con el OSB. Te sugiero que hagas unos grandes paneles y los apoyes, que yo los llamé paneles de cielo raso, tirá ahí el OSB que vas a usar en el techo, va a ser un andamio muy cómodo para que puedan caminar los obreros por ahí. Empezá a izar otros paneles centrales, que los llamé paneles cumbrera. Yo era como hacer la cabreada al revés, ¿no? Enrique hablaba de los paneles cielo raso y yo me imaginaba los cordones inferiores. Yo estos paneles cumbrera me imaginaba los pendolones centrales de las cabreadas. Después izás los gajos y yo me imaginaba los cordones superiores y después te metés adentro de esa caja inestable y empezás a tirar diagonales. Así que eso fue lo que hicimos. Ese era el techo, o sea, notarán mi preocupación, ¿no? Hay 23 encuentros de techo, una pendiente de 35 grados, un alero que lo tenía que respetar y ser igual en todo su perímetro, obviamente. Y ahí comenzamos el montaje. Ahí están los paneles de cielo raso, bien apuntalados. Acá no hay cruces con fleje, acá son PGC con las cuales rigidizamos cada uno de estos paños. Y eso lo hicimos en una jornada, ¿no? Y ahí recién es cuando los abogados te creen todo eso que le estuviste diciendo durante un montón de tiempo. Ahí ese día zafaste. Un techo mucho más simple, un techo hecho como si fueran cabios tirantes acompañando la pendiente del techo, o sea, un panel más alto, un panel más bajo, o sea, como sería en construcción tradicional. Hay que tener cuidado con la longitud del perfil, porque si es muy largo puede flexionar. Entonces le tendremos que tirar algunas costillas con la misma perfilería, con soleras, haciendo como tubitos simples para evitar la deformación de este techo símil plano. Esa sería con la forma del cabio. Con la forma de la correa, es decir, a contrapendiente de lo que es el techo, lo podrían resolver de esta manera. Ahí hay una maquetita que tuvo la gentileza Tubos Argentinos de hacer. Esto pertenece a un concurso nacional que organizó el INCOSE y con mi socio tuvimos la suerte de sacar el primer premio, una vivienda de interés social, y la resolvimos de esta manera. El techo más simple que se nos ocurría fue el que tratamos de hacer y es otra opción que pueden utilizar, ¿no? Techo con correas. También nos han preguntado si se pueden hacer losas livianas húmedas. En lo personal no es un techo que me cause mucha simpatía, ni siquiera cuando está en hormigón. Sabemos las filtraciones que tienen habitualmente las losas de hormigón, y acá lo estamos combinando con otro elemento que se mueve distinto, como es el acero. Así que si van a hacer o resolver un techo como se ve en pantalla, tomen todas las precauciones con la cuestión hidráulica. Esas son vigas que se van a calcular y van a ser del mismo modo con las que hacemos las vigas de entrepiso, pero las vamos a colocar en el techo. Una chapa como ondulado, como encofrado perdido. En gris, un aislante térmico, un film de polietileno, 150 micrones, una malla electrosoldada de repartición, un contrapiso alivianado y una carpeta de nivelación. Todas las babetas correspondientes. Pintura para terraza, baldosa, terraza verde, después la solución que a ustedes les parezca mejor. Pero con estas precauciones, cuidado con este techo porque puede ser complejo. Si quieren hacer un techo oculto, yo les sugiero que hagan uno como se ve en pantalla, porque en la Argentina, en los countries, mostrar la chapa es un certificado de pobreza, así que tenemos que esconderla. Es una forma de esconderla, responder a algún tipo de proyecto. Hacer una media cabreada realmente es muy simple, a diferencia de la cabreada a dos aguas que tiene todos estos recortes complicados que yo les contaba. La media cabreada se hace de manera muy elemental y fácil. Dejen un buen espacio para las canaletas, de la manera en la que está lloviendo, cada vez las canaletas van a ser más grandes. La cupertina, que es una pieza de zinguería que cierra toda la parte superior de la construcción, va siempre, y después las babetas en los triángulos de los tímpanos. De esta manera creo que pueden resolver un techo oculto mejor que lo que es la solución de la losa húmeda. Se acabaron los techos. Hay una buena cantidad de techos para hacer, no solamente la casita a dos aguas tipo Heidi. Entrepisos. Recién estamos viendo un techo húmedo. Yo les dije que esto es una viga más importante. Bueno, esa viga más importante lo va a dar el cálculo de ingeniería en función de la luz y la sobrecarga que tendremos que absorber. El techo se arma in situ, a diferencia de los paneles que los podemos prefabricar en taller. Uno coloca las vigas una por una. También podemos pedirlas a fábrica, las vigas cortadas a medida. Se van a ahorrar trabajo y facilitar el montaje de los entrepisos. Ustedes observen arriba el gráfico que dice gráfico 1, aparece una pieza pequeñita que se llama rigidizador de alma. O sea, en cada uno de los apoyos
del panel superior sobre las vigas, vamos a tener que colocar un refuerzo en cada una de estos elementos para que no se deformen. Y de acuerdo a la longitud o ancho del entrepiso, vamos a tener que colocar lo que se llama bloqueo sólido o blocking, que es la figura que se ve por debajo. O sea, ustedes van a tener todas las vigas principales y el bloqueo sólido también tendrá que ver con la sobrecarga, el destino del entrepiso, pero a los 4 metros ya tendrán que colocar un bloqueo sólido. Hola, hola. Ya me estoy quedando sin pila. ¿Vamos bien? Díganme cuando me tengo que ir. Colocan lo que llamamos bloqueo sólido para evitar justamente la deformación en la parte más débil, que es el centro de la viga, y estamos colaborando con su rigidización. Eso tiene que ver obviamente con la luz del entrepiso. Si van a llegar a 4 metros seguro van a colocar un bloqueo sólido. En menos de 4 metros se coloca un fleje por debajo, un strapping parecido al que poníamos en los paneles, pero debajo de las vigas para evitar el movimiento oscilatorio de las vigas principales. Lo resolvemos a los entrepisos de manera húmeda, bastante parecido a lo que estábamos haciendo en la cubierta, pero en el entrepiso. Ese sí que es un entrepiso recomendable. Podemos colocar cualquier tipo de superficie de piso. Tiene una buena respuesta acústica. Y si van a hacer un entrepiso seco, que es lo que a nosotros nos gusta más allá que el sistema, como es abierto, permite la incorporación, dijimos, de soluciones húmedas, lo que recomendamos es hacer un panel sándwich, por ejemplo, OSB de 18 milímetros, un panel de lana de vidrio de 100 kilos de densidad por 20 milímetros de espesor mínimo y otra placa de OSB en la cara superior y luego quizás un piso flotante. De esa manera estarían haciendo un entrepiso absolutamente seco y con una buena respuesta acústica. Serían las dos formas de hacer entrepisos. Tampoco no hay muchas maneras. Las escaleras son casi un trabajo práctico, un objeto en sí mismo. La podrían hacer con el sistema no está pensado para hacer escaleras, podrían hacerlas con un herrero, podrían hacerla con un carpintero íntegramente en madera, o podrían hacerlas con los mismos perfiles, como se ve en estas 3 fotografías. La foto de la izquierda es una obra nuestra, la foto de la derecha abajo es la que adoran los fabricantes de perfiles, porque ahí pusieron perfiles para que suba un tanque, pero bueno, hay distintas maneras de hacerlo con los mismos perfiles, como les decía. Nunca hicimos 2 escaleras iguales, así que dependerá de las ganas del proyectista de cómo resuelva su escalera. Y después, bueno, tratando de ponerme en el lugar de ustedes como alumno, yo soy docente en una cátedra muy parecida a esta, en La Plata se llama Procesos Constructivos 3, así que es bastante similar, tiene que ver con los sistemas no tradicionales de construcción. Y cuando el que soy mi socio me convocó para participar en este concurso de vivienda de interés social que había organizado el INCOSE, él tenía un anteproyecto mucho más garabateado, mucho más borrador que lo que se ve en pantalla. ¿Y cómo llevamos un anteproyecto de arquitectura al sistema constructivo? La sugerencia es hacer la grilla modular. Yo les dije que hay 2 modulaciones, 400 o 600 milímetros es la separación de los montantes, que tiene que ver con la dimensión de los emplacados y obviamente con la solicitación estructural. No es lo mismo hacer una vivienda en Montevideo que hacerla en Tierra del Fuego o en la Patagonia, donde inventaron el viento. Así que hay que tener algunas precauciones ahí también. Supongamos que la hacemos en planta baja y decimos, modulamos cada 600 milímetros. Vamos a colocar la grilla. A lo mejor el emplacado, como nos pasó aquí, si es un emplacado de medida norteamericana, puede ser 61 en vez de ser 60. O sea, tenemos las placas de 1,22 por 2,44 que habíamos resuelto como emplacado exterior. Y si ustedes observan, la estructura está inscripta en la grilla. O sea, el único panel que está fuera de modulación es el panel interior 3, el que está acá. Porque la idea era respetar el presupuesto que ya estaba dado. Entonces, cuando uno necesita hacer economía, lo que les sugiero es tratar de optimizar la envolvente, cuyos emplacados son más caros, más difíciles de cortar, más tiempo de obra en colocación. La placa de yeso es mucho más simple, más económica, y siempre va a haber desperdicios. O sea, no pretendan optimizar todos los materiales porque no se puede. A priori les sugiero optimizar la envolvente. Después lo que podamos optimizar adentro, bienvenido sea. Entonces, este proyectito tuvo un desperdicio solo del 2% de todos los emplacados exteriores
de la construcción, o sea, un consumo muy básico. Después van a dibujar todos los paneles. Acá hay que dibujar panel por panel, pero está muy bueno porque lo podemos resolver quizás en una hoja 4, en una hoja oficio. O sea, ustedes vieron que los planos grandes, mi socio dice, es como leer el diario en la playa, ¿viste? Que se te viene arriba, nunca lo puedes. Acá, pequeñas carpetitas, vos vas a tener toda la documentación de la obra, tendrás un plano de planta, obviamente. Y tiene mucha información, porque lo que, como decía Liber también, acá medimos al milímetro, pero eso facilita después el seguimiento del trabajo en obra. O sea, uno cuando hace esta documentación, si bien es más esfuerzo, ya está simplificando lo que va a ser después el control en la obra. El panel va a estar dibujado en vista, como se ve, o sea, como lo levantás, lo vas a mirar. Va a estar dibujado en planta, va a estar dibujada la modulación, acá es una modulación de 400 milímetros, esto les puede estar indicando que ahí hay un entrepiso, o sea, una vivienda quizás proyectada en 2 plantas, y hay una planilla de cortes que le importa al cortador. El tipo tiene que cortar todas esas piezas, algunas ya vinieron cortadas, como les dije, y después se los da al armador, que va a armar con su ayudante. Y va a materializar cada uno de esos paneles, cuando los termina le va a poner el nombre, panel exterior 5, por ejemplo, al pie, siempre usar el mismo criterio, para después facilitar el montaje de la obra. Esa es otra de los proyectos que resolvimos. Fíjense, está la grilla, ya está toda la panelería, están los ejes de replanteo, hay una designación de cada uno de los paneles en la obra, la lectura que uno coloca poniendo el nombre del panel, por ejemplo, panel exterior 1, te está diciendo de dónde está el operario mirando ese panel. Cuando él lo vea levantado, tiene que coincidir con lo que tiene dibujado en el plano. Es también forma de controlar la obra. Esto también sirve mucho, ¿no? Apilar los paneles. Si es una vivienda en 2 plantas, ver si las vigas presentadas coinciden o no coinciden. Ahí, si ustedes observan, hay que hacer correcciones. Este es un plano borrador que después hubo que modificar y agregar cosas, porque, como yo les decía, las cargas tienen que viajar por el montante, viajan por la delgada chapa del alma, desde la cubierta hasta la fundación. Tenemos que ser muy cautelosos y ser muy rigurosos con el control de la documentación que producimos, porque la carga no puede ser excéntrica. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos. Y este tipo de planos sirve para hacer esa verificación. Eso que está dibujado, si lo llevamos a la obra, se ve así, con la deformación obviamente de las 3 dimensiones. Pero eso sería lo que ustedes acaban de ver dibujado en pleno montaje de obra. El contrafrente de esa misma obra tiene aberturas más grandes, eran las orientaciones buenas las que estaban en la parte posterior, sirve para lo mismo, para verificar a ver que todo coincida, que todo esté bien. Fíjense que están todos los paneles numerados y nomenclados, tienen su nombre, aparecen distintos gráficos y accesorios. La designación de las carpinterías también es interesante utilizarlo como auditoría de obra, ¿no? Por eso, para cotejar con la planilla de carpintería lo que está pasando con la documentación que produjimos. Eso que habíamos dibujado lo alcanzamos a ver en obra ya en pleno montaje. ¿Cómo fijamos los paneles? Estuvimos hablando, los paneles se fijan, pero ¿con qué? Hay 4 tipos de tornillos para todo el sistema. 2 tornillos solamente para la estructura. El tornillo T1 o punta plana o cabeza lenteja, o tiene varios nombres. Cuando ustedes saben que va a haber un emplacado después, es decir, para armar los bastidores, para colocar la cruz de San Andrés, para colocar los strapping, siempre va a ir un tornillo T1, porque es el que me va a generar menor separación del plano que estamos atornillando. Cuando ustedes necesiten resistencia a la tracción, van a utilizar los tornillos hexagonales. Fíjense la dimensión de la cabeza del hexagonal. Estoy vinculando panel con panel, va a ir cosido con tornillos hexagonales. Estoy armando cabreadas, voy a hacer cada nudo con tornillos hexagonales. Donde no coloco placa, necesito resistencia, tornillo hexagonal. Donde voy a emplacar, tornillo T1. Básico, no hay mucha más historia que esta. Para las placas, los 2 de abajo. El T2, para atornillar todas las placas de roca de yeso, lo más conocido en el sistema, el cabeza trompeta. El más novedoso, ya no tan novedoso, pero bueno, el tornillo con aletas, cuando tenemos que fijar placas de madera fenólica, OSB, tiene 2 particularidades el cabeza con alas, el tornillo con alas. Las aletas que están después de la punta mecha van limpiando el ducto, para que no se empaste la rosca con el polvillo de la placa. Cuando la cabeza llega a la superficie rígida, es fresada
come esa superficie y el tornillo queda al ras. Si usáramos un tornillo cabeza trompeta en una placa rígida, la cabeza trompeta quedaría emergente, o sea, no podríamos colocarla porque haría tope antes de la superficie del emplacado. Para eso está la cabeza fresada. 2 tipos de tornillos para todas las placas. Lo único que va a variar es la longitud de los tornillos. A veces tenemos que hacer doble emplacado. Como control de calidad de tornillería, para que la tornillería esté bien colocada, mirar el último plano atornillado y ver como mínimo 3 hilos de la rosca después de la punta mecha emergiendo del último plano que atornillamos. Si no, el tornillo se puede desprender. Si eso no sucede, deberemos colocar un tornillo de mayor longitud. ¿Quedó claro? Esto es muy importante. 3 hilos de la rosca después de la mecha, después del último plano que atornillamos. No importa que estemos atornillando del otro lado, 4 chapas, 2 placas, lo que fuere. Siempre que emerjan 3 hilos de la rosca por sobre el último plano de atornillado. Anclajes químico-mecánicos. O sea, hoy Liber decía, las casas son hipotecables. Son hipotecables por estos elementos. Las fijamos con carácter definitivo a la fundación. El tornillo químico-mecánico tiene una pieza mecánica que es esa escuadra que viene con un ojal y microperforada para colocar tornillos. Habitualmente van en las esquinas, habitualmente van en el arranque y en el final de la cruz de San Andrés, donde se produce el mayor coeficiente de arrancamiento, en los esquineros y en la junta de paneles. Perforamos con el rotopercutor, primero la posicionamos, perforamos con el rotopercutor, limpiamos bien el ducto, colocamos el químico, que a veces viene con pomo y pistola, a veces vienen otros que parecen un tubito de ensayos, uno los coloca en la parte inferior de la perforación que hicimos, va la varilla roscada, rompe o mezclamos con el epoxi y luego colocamos una arandela, colocamos la pieza escuadra, una arandela, la tuerca, ajustamos la tuerca y luego todos los tornillos hexagonales vinculando la escuadra contra el montante. Hay que tener cuidado y verificar la cartilla del fabricante porque a veces depende de las condiciones climáticas, si hace mucho calor fragua muy rápido y si hace mucho frío tarda en fraguar el epoxi. Entonces verifiquen qué tipo de clima necesitan para hacer la colocación y siempre, como decimos, materiales de buena calidad. El complementario es el anclaje expansible, es la clásica broca. Lo vamos a colocar, obviamente todo está sujeto a cálculo, pero así muy empíricamente, cada 1,20 m en toda la costura de los paneles con la fundación y también en los paneles interiores. Y no olvidárselos antes de colocar, de recortar la solera para colocar las puertas, porque ustedes, si no saben, les digo que el panel se monta completo con la solera inferior colocada. Y si uno tiene que colocar una puerta, tiene que recortar la solera. Antes de recortar la solera, un anclaje expansible de cada lado para que no se deforme ese panel. Es la única precaución. Herramientas. Un kit básico de herramientas para hacer desastre por los barrios, dice mi socio. La atornilladora, no confundirla con el taladro, ¿no? La atornilladora tiene regule, tiene embrague, tiene reversa. Tiene una puntera, por ejemplo, cuando tenemos que colocar los tornillos en las placas de yeso para no perforar la superficie de la placa. No tener la tentación de darle muchas revoluciones porque lo único que hacemos es quemar la punta mecha del tornillo. O sea, empezar despacito para que la mecha marque el perfil y una vez que vemos que ya no vivorea, darle un poquito de presión, ya la mecha hace su trabajo, luego viene la rosca y se acabó el tema. Que no falte en lo posible por lo menos una atornilladora batería para hacer los trabajos en altura. Es muy peligroso eso de andar tironeando cables y zapatillas cuando uno está trabajando en alto, así que por lo menos una atornilladora batería. Y las 3 herramientas de corte, que no falte la sensitiva para generar el corte a 90 grados, la sierra circular para los cortes de placas y la moladora para cortes muy pequeños, como por ejemplo les dije, la solera para colocar la puerta. Luego todas las otras herramientas de mano habituales en cualquier obra, los niveles, sean de burbuja, sigue funcionando la plomada, sigue funcionando la manguera de nivel, todas las cosas que siempre utilizamos se pueden seguir utilizando también. No hay más herramientas. 2 segundos, van a ver aislaciones el lunes. Simplemente quiero decir o remarcar la importancia del subsistema aislaciones. Su adecuado funcionamiento dependerá de los elementos elegidos y de la correcta ubicación de las capas. No da lo mismo poner las cosas en cualquier parte, no da lo mismo poner cualquier elemento en las capas. En esto hay que ser muy riguroso porque puede fracasar el sistema. En la provincia de Buenos Aires tenemos una ley de ahorro energético. Yo digo que es muy raro cómo construimos en la Argentina, como
al menos, porque el único muro que verifica con la ley es el doble muro de mampostería con un aislante térmico en la cámara de aire, habitualmente poliestireno expandido. Un muro muy caro. Y cuando llegamos al techo, ponemos un machimbre, 20 milímetros de telgopor y una chapa color negro para rematar el disparate. O sea, el peor techo que se nos puede ocurrir en estos climas casi tropicales, los hacemos en todas partes. Ustedes observen el coeficiente K, o sea, yo digo, en América del Norte tienen el coeficiente R, que para mí es mucho más fácil de entender, porque digo, a mayor R, mayor resistencia térmica. Te venden la lana de vidrio y te dicen, arquitecto, este es R15, este es R11, este es R20, este es R30. Si vos vas a cualquier municipalidad, seguramente el empleado te va a decir, arquitecto, su R de muro es 15, su R de techo es 30. Eso vale en Estados Unidos, Japón, la Argentina y Uruguay también, gente. El espesor del aislante térmico del techo tiene que ser el doble de lo que pasa en los muros. Te lo está diciendo la norma IRAN. Nosotros tenemos el coeficiente K, que es el inverso del R. O sea, nosotros tenemos que tener un coeficiente muy pequeño para que el aislante sea bueno. Fíjense cuál es el K mínimo de los muros en invierno, 0,93. Fíjense techos en verano, 0,48, el doble. ¿Está? Vale para California, vale para Montevideo y para la ciudad de La Plata, de donde vengo. Aislaciones. Las capas ya aparecen desde las fundaciones. Hay una pregunta bastante habitual que es, ¿siempre hay que fundar con platea de hormigón? Yo digo que es bastante razonable en estos sistemas que son livianos. No necesitamos fundaciones de profundidad. O sea, son sistemas livianos. Podría ser una zapata corrida con contrapisos, otra opción. Alguien dijo, bueno, pero podríamos levantar para despegarnos del suelo, hacer pilotes, por ejemplo, hacer un anillo de hormigón, y como hacen los yanquis, colocamos todas las vigas metálicas. Podría ser otra solución de fundaciones. La habitual es la platea de hormigón y luego una carpeta cementicia. Después de hacer el estudio de suelos, después de retirar el suelo vegetal, después de colocar el suelo seleccionado habitualmente por capas, tosca, pisonada, cuando llegamos al nivel que necesitamos, cubrimos todo el bajo platea con un film de polietileno no menos de 150 micrones de espesor. Primera barrera contra humedades ascendentes, más allá que no hay capilaridades en este sistema porque es hueco, empezamos a proteger los elementos que vamos a depositar sobre la carpeta cementicia. Se sugiere también, antes de colar, colocar las planchas comunes de poliestireno expandido, el telgopor que venden en cualquier corralón de 1 metro por 20 milímetros, en todo el perímetro. Ahí se produce el salto térmico. ¿Vieron la patología de los pisos mojados? Cuando se moja el cerámico, como cuando ponemos la pava para hacer el mate. A usted no le gusta el mate, ¿no? Bueno, eso pasa en los pisos. ¿Por qué? Porque el vapor de la vivienda condensa en una superficie fría. Si ponemos un aislante térmico, estamos levantando la temperatura superficial de los pisos. De esa manera amortiguamos esa patología. Si fuéramos a colocar un suelo radiante, colocamos el poliestireno en todo el bajo platea para que el calor de la cañería vaya al local que queremos habitar y no vaya y no migre hacia la parte del subsuelo. Barrera contra viento y agua, no confundir con la barrera de vapor. Se llama parecido, pero no tiene nada que ver, ni los elementos que la componen, ni la ubicación en el panel. La barrera contra viento y agua cuida o protege el OSB y el fenólico, que son placas de madera. Han reemplazado al viejo Ruberoy, una buena membrana hidráulica, pero no dejaba pasar el vapor. Estas tienen la particularidad de que el vapor, que no debería quedar, pero si quedó, migre al exterior. Para entenderlo bien, piensen que, por ejemplo, la empresa DuPont, que es la que fabrica el Tyvek, le fabrica los buzos a los ciclistas que corren el Tour de Francia. El ciclista sale a la pista, si llueve o hay viento, lo defiende el buzo, pero el vapor que genera el ejercicio físico migra al exterior. Le tenemos que poner un buzo a la casa que estamos haciendo. Todos los aislantes son buenos, la lana de vidrio, el EPS, el aislante celulósico, simplemente los voy a dejar presentados. Privilegien espesores por sobre densidades. Si uno mejora la densidad de un elemento, va a mejorar la aislación. Si uno duplica el espesor, duplica la aislación. Tan simple como eso. El doble en el techo, no menos de 100 milímetros, no importa el sistema que usen, 50 milímetros mínimo en los muros. Barrera de vapor, dije, no confundir con la barrera contra viento y agua. La podemos materializar con papel craft, papel de aluminio. Podemos usar el mismo polietileno que usamos para el bajo platea, 150 micrones, cristal, queda bárbaro, lo colgamos con algunos T1, transparente, digo, para que se vean los montantes, porque si le pones el color negro, el que viene a atornillar la placa se va a acordar de toda tu familia, y mal. ¿Cuál es la función de la barrera de vapor? Que ese vapor ambiente no entre en la cavidad de los paneles, tiene que quedar en el ambiente, y tenemos que sacarlo por ventilación. Hay que ventilar
pocos minutos todos los días nuestras construcciones para sacar el aire viciado. Esa es la función de la barrera de vapor y ese es el lugar, del lado caliente. Antes de colocar el emplacado de yeso, va la barrera de vapor. ¿Se entendió bien? Barrera contra viento y agua, barrera de vapor. Es muy interesante y muy importante el concepto, no confundirse con ellos. Áticos y cámaras ventiladas, otro concepto que hemos dejado en el olvido. Digo, yo recuerdo los obreros italianos que venían y hacían en La Plata las casas chorizo, que levantaban los pisos, le ponían rejillas para ventilar el bajo sotanillo, hacían puertas altas con banderolas para eliminar el aire caliente viciado, ponían aleros, ponían galerías. Nos olvidamos de todo eso. Bueno, empezar a recuperar cuando podamos, obviamente no serán todos los proyectos iguales. Colocar rejillas de ventilación en los extremos del ático. La ventilación sirve para varias cosas, además de eliminar condensaciones de las estructuras. Si las pudiéramos abrir y cerrar de acuerdo a la estación, tanto mejor. Cerrarlas en invierno, el aire calefaccionado pasivamente colabora con la calefacción y en verano las abrimos y el aire caliente excedente lo eliminamos al exterior. Siempre que se pueda, usar el ático ventilado. Los paneles vienen con perforaciones o si no las tenemos que pedir. El punzonado habitualmente se denomina esto. Depende del fabricante, hay algunos que ya las han estandarizado, algunos de ustedes tienen que encargarlas, así que verifiquen cuando hagan alguna solicitud, algún pedido, a ver de qué manera va el proveedor a hacer la provisión de la perfilería. Están para colocar las carpinterías. Yo cuando era estudiante me volvía loco cuando decía, acabamos de terminar una pared, está recién hecha, hay que romperla para pasar los caños. Pero la hicimos recién. Es así el sistema. Acá no hay que romper nada. O sea, acá colocamos todas las cañerías, verificamos que todo funciona, las distintas pruebas de presión se hacen, recién después se colocan las aislaciones y los emplacados. Para eso sirve el punzonado. Ahí se alcanza a ver, o más o menos, algunas de las instalaciones, ¿no? El enjambre de cañerías y cosas que uno ve antes de cerrar todo. Probamos la instalación de gas, probamos la instalación de agua, se hicieron las distintas pruebas, recién ahí cerramos. No sé si se alcanza a distinguir en la foto de la derecha, fuimos una especie de conejitos de India de la empresa FB de Argentina, recién estaban empezando a armar estos dispositivos para fijar las cañerías en estos espacios huecos que son nuestros tabiques, y eso nos empieza a dar la pauta que empresas importantes le empiezan a dar importancia a la construcción en seco. Hay una empresa de aberturas que ya hace marcos regulables, o sea, empiezan a aparecer otros proveedores de fuste que empiezan a pensar, resolver cuestiones que son problemas de la construcción en seco. Revestimientos exteriores, con eso ya vamos terminando. ¿Cuánto estamos viendo de tiempo? EIFS, creo que lo van a ver específicamente, se los cuento muy rapidito. Sistema de aislación térmica exterior, ¿no? Exterior Insulation and Finish System, que bien que ando con el inglés. Ahí en el gráfico está faltando un aislante térmico entre montantes, que no esté dibujado, no quiere decir que no vaya. Acá el concepto es doble aislación, tenemos que romper todos los puentes térmicos de una estructura metálica que es una excelente conductora de temperatura. Así que siempre va a haber un aislante térmico por fuera, independientemente del sistema de envolvente que ustedes proyecten. El EIFS ya lo tiene incorporado desde el diseño, con lo cual, tanto mejor. Se coloca el OSB, rigidizamos la estructura, colocamos la barrera contra viento y agua, fijamos las planchas de poliestireno con esas arandelas que se ven por ahí arriba, con tornillos, no menos de 10, 12 por metro cuadrado, depende también del dibujo de la construcción. Luego se coloca una mano de base coat o base cementicia, vienen como si fuera el pegamento para cerámico, se mezcla con agua, es muy trabajable, se raspa primero muy suavemente la base del EPS porque es muy lisa para que tenga un puente de adherencia. Cuando está fresco le colocamos la malla de fibra de vidrio, alcali resistente, no menos de 160 gramos de densidad, vienen en rollos de 1 metro por 50, corten paños, hagan paños no muy grandes, fíjense el tema del sol, porque eso vale lo mismo para cualquier revoque, y luego una segunda mano de base coat para concluir la parte de la resistencia mecánica, que es lo que le tenemos que dar al poliestireno, que es lo que no tiene. O sea, el poliestireno es un excelente aislante térmico, pero es frágil. De esta manera le estamos dando resistencia mecánica. Como terminación final, se recomienda un revestimiento elastomérico de grano mediano a grano grueso para que tenga mayor espesor justamente el revestimiento final del sistema. Ahí hay una secuencia constructiva de EIFS, o sea, desde la estructura,
la colocación de las planchas de poliestireno, ya el base coat está colocado y en la última ya la vivienda está terminada. Les quería comentar un par de ensayitos muy interesantes que mandó el INCOSE, el Instituto de la Construcción en Seco de Buenos Aires, al INTI. O sea, estos no son ensayos teóricos, sino que son probetas que se mandaron a ensayar al laboratorio, ¿no? El Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Fíjense, el muro con EIFS tiene un K de 0,45 cuando dijimos que el admisible es 0,93. Es que duplica lo que exige la ley. Lo que es para mí más importante es el ahorro energético que esto conlleva y la calidad de vida del usuario. Eso no te lo puedo mostrar en ninguna fotografía. El siding cementicio, fíjense que se ve una membrana celeste que es la barrera contra viento y agua, telgopor, poliestireno expandido y después el entablillado que luego puede ser teñido. Esa es una fotografía de un hospital, creo que en el sur de Chile. O sea, se pueden lograr realmente efectos estéticos muy interesantes. Otra variante que tiene el sistema como revestimiento exterior. El ensayo del siding en el INTI da 0,62, pero le colocaron un aislante térmico de menor espesor. De todos modos, cumple holgadamente con el mínimo que pide la ley. Este es un centro que hicimos para Cáritas en las afueras de la ciudad de La Plata, de donde yo vengo. Placa cementicias, si van a usar placa cementicia, junta expuesta, por favor. Ya hay varias patologías de pretender tomar las juntas y que aparezcan las microfisuras. Si quieren hacer grandes paños sin tomar las juntas, hagan EIFS. Si quieren utilizar placa cementicia, utilícenla como se ve en la fotografía, que se vean las juntas. ¿Y por qué siempre digo que en sándwich, en la parte externa, tiene que haber un ruptor de puente térmico de las estructuras metálicas? Este es un ensayo hecho en la provincia de Buenos Aires. Fíjense que está hecho sin colocar el aislante. En la parte externa está puesto el OSB, y lo que sería una placa cementicia, y cómo se produce la condensación intersticial en la parte interna del tabique. O sea, en algún momento esto va a tener esta patología. De nuevo, la recomendación obviamente tendrá que ver con el clima donde están trabajando. En nuestra zona donde inventamos la humedad, esto va siempre. Revestimiento de mampostería, ¿por qué no? Es un sistema abierto. Podemos combinarlo con otra tecnología, lo dijimos al principio. Sí, porque lo pide el cliente, o como nos ha pasado, porque lo exige el reglamento del country. Mampostería a la vista, que es lo que le gusta a la gente. Lo pueden hacer. Es más, se pueden ahorrar el OSB o el fenólico. Lo flejan muy bien, o sea, si lo pueden flejar con las cruces de San Andrés, ni siquiera necesitan el fenólico. Ponen el wiche, el taibe con la membrana contra viento y agua fijada con T1 y a partir de ahí el doble muro de mampostería con el poliestireno expandido en la cámara de aire. Con piecitas en L, que pueden ser los mismos flejes recortados, los enganchan en la argamasa de la mampostería, lo atornillan a la estructura, porque en realidad la estructura es, la perfilería es la estructura soporte, la mampostería es simplemente un revestimiento. Otra posibilidad de revestir estas construcciones. Revestimiento en chapa. Acá más que nunca no olvidarse el poliestireno en el centro, ¿no? Porque chapa contra chapa, linda casita, además un horno vas a hacer. Pero bueno, se pueden hacer también soluciones como las que se ven. Fíjense la fotografía grande a la izquierda, el concepto es una foto de América del Norte. Ellos tienen otro criterio para colocar las aberturas, van desde afuera hacia adentro, generan un cierre hidráulico en el parante exterior. Nosotros, como tenemos nuestra tradición de muros muy anchos, colocamos las aberturas del lado de adentro y permitimos que la gota empiece a meterse y tenemos que inventar los goterones, etcétera, etcétera. Es otro concepto de colocación de aberturas los que se utilizan. Y otra forma también de recurrir a otro revestimiento exterior. Con chapas quedan, a mi criterio, muy interesantes. Podemos combinar distintas texturas, o sea, eso también está piola hacerlo, ¿no? O sea, combinar distintas terminaciones exteriores. Era una vivienda que hemos hecho, estas son las del canto, este es el famoso. Miren si no podría haber sido hecho esto con EIFS. Es ladrillo hueco revocado, la veo y me quiero matar. Esta es otra construcción, la de los abogados, tiene 18 años. Esto para cuando me dicen, esta casa se caen al día siguiente, arquitecto. Ya zafé la responsabilidad civil y penal con los muchachos. Terminaciones exteriores con placa, fíjense, Superbar hoy muestra la junta expuesta. No traten de tomar la junta porque ya sabemos que se marcan. Y vamos a terminar recomendando alguna bibliografía. Y la caridad bien entendida empieza por casa.
Así que estas son las 3 publicaciones que he hecho. Yo he dejado ejemplares, los he donado a la biblioteca de la facultad, así que para cuando los quieran puedan verlos. Me molestaba cuando empecé que no hubiera bibliografía en castellano, así que como soy un vasco cabeza dura, dije, por lo menos va a haber 2, ya hay 3. Esto es una guía de diseño y cálculo. Si están interesados en predimensionamiento, les sugiero que miren la guía del IAS, el Instituto Argentino de Siderurgia, que tiene un lindo manual, se puede bajar por internet gratuitamente. Las empresas de drywall ya sacan sus manuales, tienen excelentes páginas, les recomiendo que miren la de Durlo, Knauf, USG. Hay mucha información hoy, afortunadamente. Y despido con el arquitecto Pablo Asqueta, que hizo un manual de aislamiento térmico en la construcción, ha hecho una comparativa de una gran cantidad de cubiertas y de muros. Es muy interesante este manual. Gente, muchísimas gracias.